Buenas tardes a todos, es el episodio 8 y hoy vamos a hablar de cacerías de montaña. Primero deciros que ya he subido los vídeos que no sé si habéis visto del episodio, que al final salieron 2 episodios del otro día, que estuvimos casi 2 horas hablando y han salido 2 cortos sobre la caza del corzo, ¿no? Y esos ya los he subido a YouTube y también los tenéis en Spotify, en iTunes. Y la verdad es que me gustaría saber vuestra opinión de dónde estáis escuchando o viendo esos vídeos. No sé si solo los veis aquí en el directo o los estáis viendo en YouTube o los estáis viendo en versión audio podcast en las distintas plataformas, ¿no? Y en cuáles, ¿no? También deciros que he sacado una página web para ordenar todo este contenido en castellano, porque la que tengo yo, que no sé si alguno la habrá visto o no, pero que es pedroampuero.com, es todo en inglés y eran todo más o menos más un portfolio de fotografías y de viajes y tal. Así que he sacado otra página web que se llama pedroampueropodcast.com, en el que voy subiendo todos estos episodios ordenados. Ahí también pongo los enlaces, que hay veces que aquí igual enseño un producto y me pedís todos, oye, pues ¿qué producto es ese? Pues ahí dejo un enlace en la página web o en los vídeos de YouTube para que podáis visitar esos productos y sepáis. Y también deciros que si en algún vídeo veo algún comentario de alguien que me pregunta, oye, ¿podrías decir dónde encontrar la tabla para buscar la flecha no sé qué? Pues también lo pongo en los comentarios del vídeo, ¿no? Y antes de nada, antes de que empezar, mucho ánimo a todos con el confinamiento. Parece ser que empezamos a ver poco a poco la luz, aunque yo estoy realmente triste por cómo se está tratando a la caza las distintas fases del desconfinamiento, porque al final, en comparación con otros países que lo tratan como un bien de primera necesidad, lo están tratando casi como de lo peor, ¿no? Porque ahora mismo la caza yo creo que se abriría en la fase 2, o sea que todavía quedaría hasta todo este mes para poder ir a cazar. Y yo ya no me meto, me parece que tiene su sentido que solo puedas cazar en tu provincia, y lo digo yo que cazo en otra provincia, o sea que yo no voy a poder cazar hasta finales de junio, en teoría, si todo va bien, que también se puede torcer las cosas y puede haber repuntes y se puede retrasar más, ¿no? Pero me parece que tiene sentido que no puedas andar viajando a otras provincias porque al final estás intentando limitar el volumen de movimiento de gente y de mover los contagios, etcétera. Pero lo que no me parece que tenga mucho sentido es que te dejen ir a correr, ir a entrenar, ir a un bar, ir a una biblioteca, ir a pasear cerca de tu casa mucho antes que el poder ir a cazar, ¿no? Que vas a cazar solo, aunque te limiten la distancia, ¿no? O sea, en tu provincia, pero que vas a cazar solo, joder, vas a cazar carne, vas a controlar las poblaciones, que es necesario, y que estén tratando la caza de esa forma. O sea, porque yo eso entiendo que no te puedas ir a la otra punta de España, pero joder, pero si vives en un pueblo y puedes cazar en tu pueblo, ¿por qué no, no? Entonces, no sé, a ver si rectifica, pero tampoco me voy a poner a hablar de política porque no vamos a sacar nada bueno, ¿no? Entonces, lo que a raíz de la consulta que os realicé parece ser que hay mucho interés sobre la caza de montaña y yo creo que venía fenomenal hablar hoy de caza de montaña porque el domingo lanzamos un vídeo de la caza en el Cáucaso, en la parte rusa, que cazamos el Tour de Kubán y el Rebeco del Cáucaso, ¿no? Lo vamos a sacar en 2 partes porque si no queda un poco el vídeo un poco largo. Y como el domingo sacamos la parte del Rebeco, pues oye, pues qué mejor momento para hablar de la caza de montaña. Y luego, en general, aclarar que no lo había dicho en ningún vídeo, que todo esto que hablo es mi opinión personal. O sea, yo no soy el mayor experto del mundo, o sea, hay cosas que igual hay gente que tiene otra opinión o ha tenido otras experiencias, entonces que tampoco quiero dictar que parezca que todo lo que digo es la cierta absoluta, ¿no? Es mi experiencia y hay mil opiniones y por favor que la gente comparta su opinión, o sea, que al final yo no tengo la razón siempre, entonces comentarlo, dejarlo en vuestros comentarios y participar porque yo creo que con eso nos puede permitir crecer todos juntos, ¿no? Y sobre la caza de montaña, empezar diciendo que es mi pasión. Yo creo que la sensación de libertad que te da la montaña es lo que más enamorado me tiene
y creo que el lema del Culminum Magister, que es una asociación española de cazadores de montaña, engloba muy bien el sentimiento de la caza de montaña, ¿no? Que es la soledad, el silencio y el esfuerzo, ¿no? Y yo creo que todos los que hayamos cazado en montaña hay algo muy especial que nos atrapa totalmente, ¿no? Yo empecé cazando sobre todo en el Pirineo aragonés, y yo creo que la primera cacería que hice con mi padre tras los Sarrios allí en el valle de Ansó, pues no sé si tendría 12 o 14 años, y desde entonces intentamos ir todo lo que podemos al Pirineo, pero también las circunstancias de la vida y lo que me gusta pues me ha llevado a viajar por todo el mundo, y tanto con rifle como con arco, cabras, carneros, un poco de todo, ¿no? Y ojalá lo podamos seguir haciendo muchos años más. Hay muchas cosas de hablar de la caza de montaña, y yo creo que es importante dividirlo un poco, ¿no? Porque si no podríamos estar aquí ya por norma general. Los directos estos se extienden un poco, y luego la edición también de ellos me lleva bastante tiempo. Entonces, por intentar acotar un poco, yo creo que hoy vamos a hablar de lo que es las cacerías o los distintos cacerías de montaña y qué cosas tener en cuenta sobre los distintos tipos de cacerías. Luego otro día podemos hablar un poco más de tácticas de caza de montaña, y otro día sobre equipamiento, porque de equipamiento me habéis hecho bastantes preguntas, pero es un tema que como entre hoy no salimos, porque es que puedes hablar desde la ropa, desde los rifles, óptica, comida, sacos de dormir, tiendas de campaña, o sea, es ilimitado el tema, ¿no? Entonces, yo eso voy a intentar, entonces, no hagáis muchas preguntas sobre eso, aunque comentaré algunas cosas de equipamiento hoy, pero ya lo dejaremos para otro día para centrarnos 100% en el equipamiento, porque es muy importante el equipamiento, ver qué tipos de cacerías vas a realizar o qué tipos de cacerías y necesidades tienes, que es lo que vamos a comentar hoy, antes de elegir, hablar de qué equipamiento se puede adecuar a ti o no. Por empezar, ¿qué hace diferente la caza de montaña un poco de otras cacerías, ¿no? Yo creo que un factor que la hace muy distinto es la dificultad del terreno. O sea, la montaña, el terreno es muy difícil en dos sentidos, ¿no? En el cansancio, o sea, las facultades físicas son muy importantes, entonces hay que estar en buena forma física para poder cazar a gusto. Entonces es muy importante el entrenamiento, que me habéis preguntado bastante gente qué tipo de entrenamiento hacer. Y luego, respecto a la dificultad del terreno, también el tiempo que te lleva a hacer una entrada, ¿no? O sea, yo si lo comparo con caza de bosque o caza en terrenos más suaves, joder, pues es que la montaña igual una entrada te puede llevar 3, 4 horas. Entonces, el esfuerzo físico y el tiempo que requiere, pues me parece muy diferenciador, ¿no? Y sobre el entrenamiento, yo creo que lo más importante sobre el entrenamiento es una modalidad que exige estar en forma, y sobre todo exige estar en forma para la montaña, ¿no? O sea, hay mucha gente que igual quiere ponerse en forma y voy a cazar en montaña y se pone a hacer bici estática. Oye, pues que viene fenomenal, porque al final vas a estar en mejor forma, vas a perder peso, vas a ganar capacidad pulmonar, pero es importante entender las necesidades de la montaña, ¿no? Y las principales necesidades de la montaña serían fuerza, porque es un deporte en el que se necesita mucha fuerza, tanto en el tren inferior, en las piernas, como en el core, ¿no? En toda la estabilidad corporal. Al final llevamos una mochila, llevamos peso, el terreno no es nada igual, entonces cada pisada es distinta, se te tuerce el tobillo, entonces tienes que tener mucha fuerza en las articulaciones y en todo tu cuerpo para ser capaz de equilibrar ese peso y esos movimientos con toda la estructura del cuerpo, ¿no? Entonces, para entrenar eso, al final, pues tienes dos opciones, ¿no? Pues si la gente que tiene acceso de salir al campo a entrenar, pues salir a la montaña, o también hacerlo en el gimnasio, ¿no? Se pueden hacer ejercicios de fuerza para ganar fuerza en las piernas, sentadillas, hay 1000 ejercicios que podéis ver en internet para fortalecer esa fuerza de las piernas, porque al final cada vez que pisamos estamos levantando todo nuestro peso corporal más el de la mochila, así como de core para ganar estabilidad en la tripa y en la espalda para lo que decía, ¿no?
Y luego también, aparte de lo que es la fuerza y la estabilidad, es súper importante la resistencia. La caza es un deporte de resistencia, o sea, no necesitamos, son muchísimas horas en el campo y el entrenamiento de resistencia no tiene nada que ver con el entrenamiento de velocidad o explosividad, ¿no? Entonces, es importante buscar sesiones de entrenamiento largas en las que podamos trabajar esa resistencia y todas esas horas que vamos luego a estar cazando, ¿no? Por eso yo creo que todo aquel que pueda salir a andar en la montaña y andar haciendo desnivel sería lo mejor. Si no puedes hacer desnivel, pues igual, oye, un sitio con escaleras o algo, pero trabaja ese desnivel. Y si queremos añadir dificultad, ir metiéndole un poco de peso en la mochila. Sin tampoco pasarnos, depende un poco también qué tipo de cacería vas a hacer. Hoy, si te estás preparando para una cacería backpack en la que vas a estar llevando 40 kilos o 30, pues tendrás que acostumbrarte a llevar ese peso. Entonces, intentar entrenar de la forma más realista que creamos que vayamos a aplicarlo luego en el campo, ¿no? Y si podemos usar el mismo material con el que vamos a cazar, mejor, porque es un clásico. La gente que estrena botas en cacerías o que te pregunta cómo ajustar la mochila el día antes de irse a una cacería, pues la mochila al final tienes que usarla durante varios días y con tu peso, con un cierto peso en la mochila para poder adaptarla a tus necesidades y que no te creen rozaduras, que vaya cómoda y buscarle el punto ahí óptimo, ¿no? Uno de los entrenamientos que a mí me gusta hacer muchísimo es el de subir montaña con botellas de agua. Con el agua al final añades mucho peso en la mochila fácil y al llegar arriba puedes vaciarlas y bajar sin peso para intentar no castigar mucho las articulaciones. Pero al final las articulaciones con el tiempo sufren mucho y al igual que cuando corres, sobre todo la gente que tenemos un poco más de peso, las rodillas se pueden castigar bastante, pues oye, pues vamos a trabajar a andar, desnivel y añadirle un poco de peso. Es muy interesante eso, al final es súper importante estar en buena forma física, pero como mencionáis alguno, todo es cuestión de cabeza. O sea, la cabeza es la que manda y si habéis estado en alguna situación un poco complicada, os daréis cuenta que la cabeza os va a sacar de muchísimos sitios, pensando que igual era imposible que físicamente llegaseis a estar a la altura, pues la cabeza manda, ¿no? El 90% es todo cabeza, ¿no? Y luego respecto a deportes específicos como el CrossFit, pues a mí el CrossFit me parece que ayuda muchísimo, entrenas mucha fuerza y yo lo estuve haciendo un par de años o así y la verdad es que me gustaba mucho, pero sí que me da miedo y dependiendo mucho de qué box, de cómo se estimula o cómo se hacen esos ejercicios, ¿no? Que muchas veces se prioriza la velocidad, las repeticiones y la intensidad por encima de la técnica, ¿no? Entonces yo veo mucha gente que levanta el peso sin la técnica requerida y eso te puede llevar a una lesión. Entonces a mí llega un momento que yo me pico muy fácil y dije, pues oye, como soy un picón, al final me va a acabar lesionando por intentar, por las ganas de competir, ¿no? Entonces me quité del CrossFit y ahora estoy entrenando con Íñigo, un entrenador de aquí que es más específico y que me prepara ejercicios un poco más específicos a lo que yo hago. Y luego sobre el entrenamiento de la máscara de altura, que algunos me visteis el otro día entrenando con ella, al final lo que hace la máscara de altura es tiene unas válvulas que lo que hacen es incrementar la resistencia del aire para que tú tengas que abrir y forzar más los pulmones para hacer que sea el mismo volumen de aire entre en tus pulmones, ¿no? Con eso lo que se intenta trabajar con la máscara esta es que fortalecer el diafragma y la capacidad pulmonar para que tú en situaciones de altura en las que tienes que respirar, coger más volumen de oxígeno porque hay menos cantidad de oxígeno en ese volumen, tus pulmones tengan una mayor capacidad de coger ese oxígeno. Hay muchas teorías sobre la máscara y realmente no está muy demostrado sus beneficios y no hay demasiados estudios que lo demuestren, porque al final también es importante que se recomienda entrenar cuando haces entrenamientos de alta intensidad, entrenar sin máscara y dar lo máximo en ese entrenamiento para rendir al máximo y que tu cuerpo se esfuerce todo lo que da de sí, más que ponerte la máscara y no poder rendir al 80%. Yo la uso sobre todo, por ejemplo,
andando con la mochila, con el peso, que realmente pues, no me suben las pulsaciones y estoy respirando bastante normal, por mucho que haya pendiente y tal, pues me la pongo para intentar fortalecer un poco más esa capacidad pulmonar. Pero realmente si quisiéramos ampliar la capacidad pulmonar habría que hacer más entrenamientos de apnea y cosas de esas. Bueno, visto que está la dificultad del terreno, que es lo que hace un poco diferente la caza de montaña, hay otra cosa también que me parece que es bastante distinta sobre otras modalidades de caza, que es que generalmente son más de un día, que no son jornadas de mañana o de tarde, sino que es una jornada de día entero. Con eso, ¿qué implicaciones tienes? Es que no hay retirada. O sea, tú sales por la mañana y vuelves por la tarde y no hay retirada posible. O sea, si llueve no es como cuando estás cazando corzos o la berrea, o si tienes frío, tienes algún problema que probablemente en 1 hora o 2 te puedas estar metido en el coche. En la montaña es más aventura. O sea, tú tienes un plan que va a cambiar constantemente. O sea, no sé, o sea, ya llega un momento que casi no hay que hacer ni planes porque todo va a ir sobre la marcha. Pero lo que sí que tienes que tener claro es que vas a estar ahí todo el día y que tienes que estar preparado a todo lo que puede pasar. Ya sea cambios de tiempo, accidentes, planes alternativos. Y eso lo que te va a englobar es a tener que llevar más equipo en la mochila, que es más peso, y un equipo más estudiado porque tenemos que tener en consideración todas las cosas o todas las cosas que nos pueden pasar durante esa jornada de caza, ¿no? Luego, cacerías de montaña hay infinitas y es difícil generalizar, ¿no? Porque hay muchas opciones, muchos tipos de montaña, de animales, de formas de cazar esa montaña. Entonces, me gustaría hacer unas consideraciones de los distintos factores que yo creo que influyen más entre un tipo de cacería de montaña y otra, ¿no? Uno de los factores que me parece muy importante es la duración de la cacería, ¿no? O sea, al final cambia mucho el tema si es una cacería de una mañana o de una tarde, una cacería de un día o cacerías ya de 2, 3 o hasta 10, 15 días, ¿no? Eso, al final, el grado de exigencia de esa cacería va a cambiar enormemente. Y también entender que es una carrera de larga distancia. O sea, al final, en los viajes, sobre todo, que son un poco más largos, no es lo mismo cómo los vas a afrontar que en una cacería de un día. En una cacería de un día sabes que puedes ir a saco, que es tu oportunidad y se va a acabar, ¿no? Tu periodo de caza es más limitado, ¿no? Pero si estás hablando de cacerías que van a ser de 10 días, pues tienes que tener la cabeza y decir, oye, esto es una maratón, no, que no me pueda el ansia. Y una de las frases que a mí me encanta es cazar el primer día como si fuera el último, pero llegar al último día cazando como el primero. Explicando esa frase, que es un poco así enrevesada, es cazar el primer día como si fuese el último, en el sentido de que no hay que pensar que la cacería no sabe lo que va a pasar. Entonces hay que cazar siempre a saco, ¿no? O sea, si tienes una oportunidad, aprovecharla, no dejar pasar oportunidades el primer día porque muchas veces nunca vuelven a pasar. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Cazar siempre como si fuese el primer día, como si fuese el último, ¿no? Con esa misma garra y esas mismas ganas de hacerlo, ¿no? Porque además pueden pasar mil cosas. A mí, por ejemplo, en Kazajstán, mi padre tuvo una lesión en la espalda y el tercer día, pues oye, pues ya no podía cazar. Entonces, tampoco, aunque tu cacería vaya a ser de 7 días, no puedes ir contando con que esos 7 días vas a poder estar cazando. O te pones enfermo, o el tiempo cambia, ¿no? Y al final tú dices, bueno, si me quedan 5 días, total, ya, no, si tengo tiempo, pues igual no. Entonces siempre cazar como si fuese el último día, pero también con la suficiente cabeza para que llegues el último día y puedas cazar igual de fresco que el primero. Y eso es cuestión de entrenamiento y cuestión de saber tus limitaciones y saber un poco cómo medir tus fuerzas, ¿no? Pero es que hay mucha gente que ya el último día no llega con fuerza o gente, por ejemplo, en las cacerías muy largas en Estados Unidos es muy típico, gente que abandona y todavía le quedan cacerías, le quedaban días de cacería y son cacerías muy caras joder, y no llegar al último día para poder cazar, pues oye, pues igual nos hemos preparado mal o hemos llevado el equipo incorrecto o mil cosas, ¿no? Pero cazar, llegar al último día con la energía del primero. Luego, otro factor que me parece muy importante a tener en cuenta a la hora de decidir un destino o de prepararte para uno es
dónde vas a dormir, ¿no? Al final hay opciones principales, pues tendrías o dormir en una casa o en un hotel, que es muy típico pues en Europa, pues en Rumanía, en Bulgaria, en España, pues son cacerías que tú duermes en un hotel rural o en una casa, pero en una casa y cazas en el día y vuelves a dormir a esa casa, ¿no? Luego, dormir en una cabaña, que duermes ya en el campo, tienes unos recursos un poco más limitados, pero estás en Kirguistán, por ejemplo, las cacerías de invierno es muy típico dormir en una cabaña. Hay cacerías también en Europa que duermes en cabaña, en Asia, pues depende, ¿no? Pues en Asia, en Mongolia, duermes en una yurta, que no es una tienda de campaña porque ya empiezas a tener un generador de luz, empiezas a poder tener estufa, entonces es un poco un paso, un nivel superior que a la tienda de campaña, ¿no? Y por último estaría la tienda de campaña. Lo más importante de saber dónde dormir es que nos va a indicar el grado de recuperación nuestro al volver al campamento, ¿no? O sea, descansar es clave y todos los que habéis dormido en una tienda de campaña, pues no tiene nada que ver con dormir en un hotel. En un hotel vas a llegar, te vas a poder duchar, vas a dormir bien, vas a asegurarte horas de sueño cómodas y eso te va a permitir al día siguiente estar mucho mejor que si has dormido en unas condiciones mucho peores, ¿no? En la tienda de campaña, por mucho que esto, vamos a descansar mal y sobre todo si no estamos acostumbrados. Y es súper importante en las tiendas de campaña llevar un equipo bueno. O sea, porque al final, si llevas un saco malo, vas a tener frío anoche y no vas a descansar. La esterilla, pues joder, poder llevar una esterilla buena que te aísle y que estés cómodo, pues te va a cambiar mucho, ¿no? Una tienda de campaña que yo siempre recomiendo llevar la nuestra propia, ¿no? Porque al final vas a muchas cacerías en las que dependes del guía de proporcionarte ese equipo y llegas allí y la tienda de campaña está medio rota, está mal. Entonces, no deis cuando viajéis por ahí, y con lo importante que son estas cacerías que son más exigentes, no deis nada por hecho llevar vuestro propio material. Entonces, en las tiendas de campaña, súper importante eso, ¿no? Luego, en la tienda de campaña también, pues oye, pues acostumbrarnos a cómo dormir o sea, acostumbrarnos a cómo dormir en la tienda de campaña para poder aprovechar al máximo y descansar para poder estar recuperados. Entonces, pues a mí me gusta llevar tapones. Los tapones de los oídos me llevan directamente a la tienda de campaña para que un día que llueve o el típico día de tormenta que está todo el viento ahí en la tienda poder descansar. Poder incluso tomar valerianas o pastillas, no quiero recomendar pastillas, pero cosas que te permitan relajar y recuperarte y aprovechar, sobre todo esos primeros días de las cacerías en los que estás súper nervioso, tienes ansiedad, estás con el jet lag y tal, poder ayudar a que te ayude algo para que descanses y aprovechar y te recuperes y te adaptes al horario, al esfuerzo físico y demás, va a ser algo fundamental y que nos puede cambiar mucho en la cacería. Yo, en una de las cacerías que tuve a Turquía, el cámara no llevaba un saco muy malo y claro, de poder dormir en la tienda conmigo con su saco, tuvo que dormir en la cabaña, en una cabañita que había ahí de pastores, con los 4 guías o 5 que había. Entonces, claro, dormir en una cabaña con 5 tíos, que uno ronca, el otro se tira pedos, el otro se mueve, el otro se levanta 3 veces a hacer pis, pues no duermes. Y dormí en la tienda de campaña conmigo, que soy un chollo como compañero de tienda porque no me muevo, como tenía un saco malo, pues pasaba tanto frío que no podía, ¿no? Entonces, tenerlo en la cabeza. Y yo creo que sobre todo el tema de dónde dormir, la mayor diferencia entre las tiendas de campaña y lo demás es que la tienda de campaña no te permite errores. O sea, al final tú, cualquier error que tengas, no vas a poder secar la ropa, no vas a poder secar los calcetines, no vas a poder estirarte, estás todo el día encogido, sobre todo si llueve, hay muchos días que vas a estar dentro de la tienda de campaña sin moverte, encogido, vas a comer desagusto. Entonces, la diferencia yo creo que es brutal y los que no hayáis cazado en tienda de campaña durante varios días, os lo recomiendo porque el nivel de aventura y de emoción y de todo, a mí me parece inigualable, ¿no? O sea, el contacto con la naturaleza que vais a tener es brutal. Otro factor muy importante a la hora de ver que los tipos de cacerías, ¿no? Es el tipo de acceso, ¿no? O sea, al final podemos acceder con un vehículo, podemos acceder con un caballo o andando. Y la diferencia
es brutal, no solo en el esfuerzo que requiere ganar la altura, pero también en las distintas cosas que vamos a poder llevar, ¿no? Al final, si hacemos incluso un campamento de tienda de campaña, pero llegamos en coche, pues vamos a poder llevar todo tipo de lujos. O sea, vamos a poder llevar mucha comida, vamos a poder llevar una estufa, vamos a poder llevar sillas. O sea, hay gente que no valora las sillas, pero cuando llevas 10 días sentado así, sin poder sentarse en ningún lado bien, a estirar la espalda, pues es que una silla te da la vida, ¿no? El vehículo eso te va a dar que no vas a tener limitación en peso. El caballo también es una gran diferencia porque te va a permitir llevar, más que llevar muchas más cosas de lo que llevarías en un backpack, lo que te va a permitir es que el peso lo lleve el caballo, que eso es toda la diferencia, ¿no? Porque tú vas a hacer toda la subida, que hay veces que igual incluso la subida, por si el terreno es muy complicado, lo vas a hacer andando con el caballo, llevando tú el caballo de la mano, pero claro, él te lleva todo el peso de la mochila, de la tienda de campaña, de la comida, entonces te da unas facilidades brutales, ¿no? Y luego, yo, por ejemplo, sobre el caballo, a mí me gusta llevar dos bolsas de esas que no tienen mucho más que un asa, y ahí llevo todo mi equipamiento, lo pongo a cada lateral del caballo, eso va nivelado. Luego me gusta poner lo que es la mochila en la parte de atrás del caballo, de tal forma que al final no la tienes que estar cargando, no te va pegando con la silla, con los hombros y tal, y vas mucho más descansado. Y una cosa que suelo hacer siempre es cojo el cobertor ese de plástico de la mochila y la cubro entera, de tal forma que así no se me llene de pelos, ¿no? Porque al final la mochila al ir encima del culo del caballo, pues se va rozando, el caballo suda muchísimo por lo que es la zona de la montura, y toda la mochila con el roce se te llena de pelos, de sudor, y al final cogen un olor que no hay quien lo quite, ¿no? Y luego estaría cómo llevar el rifle, ¿no? Llevar el rifle a la espalda es peligroso, o sea, al final si te caes, tener todo el hierro ahí en la espalda o el arco es muy peligroso, y llevarlo en el caballo va a ser mucho más cómodo. Precaución, que cada vez que te bajes del caballo tienes que quitar el rifle, porque al final es muy típico que te bajas del caballo, aunque sea 5 minutos, para estirar las piernas, para hacer un pis o lo que sea, y en esos 2 minutos el caballo se tumba por el suelo, se restriega pues porque le pican las moscas o lo que sea contra el suelo y te rompe el rifle o el arco. Entonces, cada vez que nos bajemos, pum, sacar el arma y volvernosla a poner. Pero es muy peligroso, yo creo, que llevarla en la espalda, y yo lo he hecho muchas veces, sobre todo con el arco, que muchas veces es muy difícil no llevarlo tú, ¿no? Así como el rifle, es muy recomendable dárselo al guía porque el guía no se va a caer. El arco es como más difícil porque por la forma que tiene, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, porque yo me he caído varias veces del caballo, y todos los que os planteéis una cacería a caballo, yo recomiendo intentar montar algo, pero por ejemplo yo en Kazajstán, cazando el maral, le fui a poner la mochila al caballo, la fui a atar y me decía, no, no, no. Y yo, ¿qué? ¿Pero que no me gusta? No, no, no. Este caballo es que es un poco especialito. Y yo, ¿cómo? Sí, es un poco sensible. Y yo, ya esto no me gusta, porque al final hay caballos, he encontrado caballos súper dóciles y caballos como ese, ¿no? Que ese caballo, o sea, una cosa súper asustadizo. Y hubo un día que, llegando al campamento, los caballos, cuando conocen el campamento y la ruta, pues estaríamos a 1 kilómetro, y ya le cambió el chip y dijo, ya estoy llegando a casa. Empezó a galopar, y yo, que tampoco sabía mucho, pues claro, tu instinto cuando te está galopando el caballo fue agarrarme a los pelos de adelante, encogerme así, y claro, como jinete de competición iba. Aquello cogió, cada vez iba cogiendo más velocidad, se me soltó un estribo, el rifle botándome por la espalda, y por milagro bendito que el caballo de repente se encontró con una zona de piedra, yo solo veía las piedras por debajo mío pasar, y digo, aquí me mato, y se frenó y se medio paró al cabo de 300 metros, pero no le pasó peor en mi vida. Y en el Yukon, con mi padre también, en otro viaje, pues íbamos en Canadá con la típico que va el guía como con 6 caballos detrás, ¿no? Iba así con 6 caballos, llevábamos ya, pues no sé, 5 días de cacería, que nunca me olvidaré la frase del guía el primer día de la cacería, cuando llevamos, pues no sé, 1 hora a caballo, y claro, estás allí en el Yukon o en Wyoming también. El guía fue aquel que me dijo eso, fue en Wyoming, ¿no? Estás ahí subiéndote en el oeste, tal, con el caballo, el rifle, y dices, ¡buah! Te crees John Wayne, ¿no? Y entonces yo iba con una sonrisa así, ¿no? Y me miró el guía cuando llevábamos media hora andando, se rió de mí y me dice, ya verás cómo te va a cambiar la sonrisa dentro de unas horas.
Y aquel día, entre que se perdió el guía, no encontramos el campamento y al final tuvimos que acabar durmiendo en el suelo porque no llegamos al campamento, hicimos como 12 o 14 horas de caballo. O sea, me dolía la rodilla, el tobillo, el culo, todo. Entonces nunca me olvidaré de la mirada del guía descojonándose de mí, ¿no? Y luego en el Yukon, pues llevábamos ya 5 días o 6, que es lo peor, ¿no? Porque ya empiezas a creer que sabes montar a caballo, ¿no? Y íbamos por el bosque y al guía pegó un tirón así, pues el tercer caballo de que llevaba 3 o 4 ataos y se partió la cuerda y se soltó, ¿no? Y entonces el tío se empezó a dar la vuelta como para intentar recoger los caballos y dije, Mike, no te preocupes, que ya voy yo, ya te cojo yo los caballos. Y nada, pues me salí del camino para coger los caballos y como no me di cuenta, había una especie de arenas movedizas y de repente el caballo hizo pum, 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 ¡fuas! Y se hundió con todo el barro hasta el pecho. Y yo tenía el barro hasta las rodillas. Y el caballo se empezó a poner así a dos patas y mi padre se bajó y me intentó agarrar el caballo se asustó al ver a mi padre, empezó a ponerse a dos patas y llegó un momento que se cayó hacia atrás y yo me hundí pues medio metro en el barro con el caballo encima. Gracias a Dios que aquello era barro, pero eso me pilla con una piedra, con el rifle en la espalda o con algo y probablemente me hubiese tenido una lesión brutal, ¿sabes? E incluso en aquel viaje del Yukon también, como hacíamos un mogollón de horas y estábamos muy cansados, me llegué a dormir encima del caballo y me caí del caballo andando. Y suerte, pues eso, que tampoco, pues no lleva el rifle encima, porque ahí sí que tienen normalmente en América, suelen tener unas buenas fundas para el rifle en lo que es la silla de montar, pues no llevar el rifle encima me permitió caerme, pues sí, me pegué una buena galleta, me hice daño, pero no fue tanto como podía haber sido, ¿no? Entonces, otro consejo ahí, no os durmáis en el caballo. Al final, lo peor de todos estos sitios es que tú igual entrenas con el caballo en el picadero de aquí, de cerca de tu casa, y claro, te ajustan la silla, te ajustan todo a ti. Pero claro, llegas a Mongolia y es que pareces ahí un gigante, porque el caballo es pequeño, el tamaño de la silla es el tamaño del mongol, que tiene unas patas un palmo menos que las tuyas, y vas como con las rodillas a la altura de tu cabeza, ¿no? Entonces, en esas situaciones, el dolor de rodilla está garantizado, porque es imposible, no puedes ajustarla, ¿no? Y recuerdo en Mongolia también que el primer día que estábamos ahí viendo los caballos, y yo siempre que están viendo los caballos me gusta ver cómo ensillan los caballos para un poco intentar adivinar cuál es el cabrón y cuál no. Y cuando ves al guía mongol que viven literalmente encima de un caballo, que uno de los caballos le tira al suelo, dices, empezamos mal. Eso, pues nada, pues el tipo de acceso, ¿no? Tener en cuenta las grandes diferencias, ¿no? Del caballo, del vehículo o de tener que ir andando, que ya es el esfuerzo de ir andando es brutal. Al final tienes que llevar todo el peso en la mochila. Hay que tener en cuenta que todo el equipo es pesado. El rifle pesa, pues no sé, entre el visor, munición y tal, pues pesará 5 kilos. Le metes un catalejo con un spotting y van a ser otros 3 kilos. Un par de litros de agua, otros 2 kilos. Ropa, comida, por cada día vas a llevar 1 kilo y medio, dependiendo cuántos días vayas. Entonces al final vas añadiendo peso y claro, los backpacks, pues la dureza que tiene tener que llevar todo encima es brutal y son las cacerías que es súper crítico tener muy claro lo que vamos a usar y lo que no.